es una mancomunidad, una nación maya. Pero sí tiene carne, ¿no? Tiene carne, sí. Y es lógico porque es mucho más efectivo para hacer leche. Me cambio una manzanilla. Son cosas así. Hola, Julita, ¿no tienes? Pues fíjate que solo no sé tan... Es con chile. ¿Café? Sí, control de... Ah, vale. Luego la participación de padres y madres de familia en el mejoramiento de la calidad educativa, el uso de la tecnología, pues eso ya se está empezando a hacer, crear contextos de uso de los idiomas. En este caso, educación bilingüe, incluso, digamos, si pensáramos en el mejor de los casos, si estuviera enseñando, utilizando el idioma indígena en la educación, si los niños salen de ahí y no tienen contextos de uso, no va a pasar nada. Entonces hay que crear esos contextos de uso. Luego pongo algo ahí como películas en idiomas indígenas, de creación, doblajes de distintos niveles, distintos géneros, etc. Eso no tenemos casi nada. Estos dos últimos también es parte de la experiencia del País Vasco, es crear, por ejemplo, en mi comunidad, hay muchos jóvenes que después de trabajar regresan y llegan a su casa y luego salen hacia a la cuadra, digamos, y no hacen nada. Y están perdiendo el idioma. Entonces, ¿cómo utilizar esos espacios para que el idioma de verdad se utilice? Entonces, es otra situación que se puede hacer. Y yo creo que esto es relativamente fácil. Yo me pongo en el contexto de mi comunidad de San Andrés de la Tabaja. Hablo con el alcalde, le digo al alcalde, bueno, hagamos tal y tal situación. Entonces, sí es posible. Lo otro es con los niños.
que si no se utiliza el idioma en la educación, bueno, y que la idea ahora es que se utilice. Y en las vacaciones, pues hay que crear esos espacios en donde los niños utilicen el todavía. Tenemos espacio para 20 niños de 7 a 10 años de edad. Las clases se van a dar en las mañanas porque los niños más tarde descansan en la escuela. Entonces vamos a ocupar este tiempo. Participación en la escuela, vamos a dar todo lo que necesitan, sus cuadernos y todo para no evitar guatemalteco. Voy a hacer un poco las diferencias y también a ver cómo funcionan, digamos, estas estrategias discursivas en cuanto a hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con hombre y viceversa, ¿verdad? Cómo se construye. Voy a aclarar que este texto nosotros lo publicamos en el 2007. Es muy probable, como afortunadamente la lengua es viva, se va transformando. Seguramente hay algunos discursos, algunos insultos que ya están algunos desactualizados, porque también algunos de ellos sufren cambios políticos, sufren cambios de género y demás. Entonces, afortunadamente hay algunos costarricenses aquí que podrían actualizarnos con el tipo de discursos que se tienen. En fin, entonces, pues, muchísimas gracias. La palabra a Guillermo González. Yo no necesito micrófono. ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. ¿O lo utilizo? Me veo Que más sexy, dice. Bueno. Istebashkina, Bye. Gisbe, Seyue, Universidad de Costa Rica, SCA y Gisbe Herja. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy presentándoles mi ponencia titulada Marcado diferencial de agente en Cabeca, que es parte de un proyecto mayor. Hoy solo voy a presentar una pequeña parte. No puedo presentarla completa porque no da tiempo. Bueno, el objetivo de esta investigación es básicamente estudiar el marcado diferencial de agente en la lengua cabeca. El cabeca es una lengua chicha hablada en Costa Rica. Es una lengua de tipo ergativo, de tipo sujeto, objeto, verbo, que posee composiciones, y desde el punto de vista sociolingüístico tiene la peculiaridad de que en este momento es la lengua con más hablantes de Costa Rica, es la lengua indígena con más hablantes, no con mayor población étnica, sino con mayor cantidad de hablantes. 12.000 hablantes, calculo yo, hablan el cabeca. Y como ven, Costa Rica no tiene grandes cantidades ni de lenguas indígenas ni de hablantes. Se me olvidó indicar ahí que el cabeca posee dos variedades principales, que son el cabeca norteño y el cabeca sureño, ¿verdad? Los datos que voy a presentar son de cabeca norteño, ¿verdad? Ocasionalmente mencionaré algo en cabeca sureño, pero básicamente me referiría al cabeca del norteño. Pero en particular al habla de Chirripó, que es una región que se encuentra en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, de Costa Rica. Las diferencias dialectales en el cabeca son profundas, bastante, y no incluyen solamente aspectos léxicos, sino fonológicos, e incluso profundas diferencias
en la estructura de frase. Y bueno, antes que nada voy a explicar que he marcado diferencial de gente por aquello que alguna gente no comprende un poco la teoría dentro de la cual yo me inscribo. Que mayormente existe en las lenguas del mundo en que una forma tiene marca de caso mientras que la otra no posee marca o posee marca nula, que es el caso del español que estábamos viendo en el objeto directo. De acuerdo con MacGregor, este no es un fenómeno, de acuerdo con él, no es un fenómeno marginal, no es poco común, ¿verdad? Es un fenómeno poco común, pero no es marginal. MacGregor calcula entre un 8% y un 9% de las lenguas del mundo deben tener marcado diferencial de caso de tipo asimétrico. Lo que sucede... No como esclavos, como mucha gente cree, ellos llegan a construir el ferrocarril libremente a ganar dinero. Una vez que terminan el ferrocarril, Minor Keith muy sabiamente dice, bueno, pues utilicemos a esas personas para otra cosa, cultivemos banano. Entonces de ahí viene el producto, el segundo producto de Costa Rica, que es el banano, y ahí se establecen las familias jamaiquinas a lo que es a lo largo de la vía férrea y ahora las plantaciones bananeras. Eso hace que los negros se establezcan en Costa Rica de ahí hasta el año 49. En esa etapa ellos instalan sus propias escuelas, las escuelas de inglés que llaman, y ellos pues traían los profesores que eran de Jamaica o de Gran Bretaña. Esos eran los profesores que les instruían a ellos en lengua inglesa. En la casa, pues obviamente hablaban el criollo. Hasta el 49, pues que llegó la colonización del gobierno y los dejaron entrar al Valle Central. Extraordinariamente la asamblea se reunirá cuando la convoque la fortalecida. Noveno. El presidente será el representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Décimo. La asociación hará su publicación en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier otro medio de circulación nacional. Décimo primero. Para la liquidación o extinción de la asociación se procederá de la siguiente forma. Por acuerdo de la Asamblea General en primera convocatoria por mayoría simple y en segunda convocatoria con los asociados presentes. La asociación se extinguirá cuando la Asamblea General así lo decida. Al extinguirse, los bienes se donarán a una institución afín a los objetivos de ACARI, escogida por la Asamblea General. La asociación tiene un plazo indefinido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Somos 20. Somos 20. Es decir, una enorme búsqueda de si es posible hablar de ciencia y en qué sentido. Y en qué sentido esa ciencia tiene una epistemología. O es un problema de conocimiento o es un problema de sentido. Y si eso puede presentarse al nivel del lenguaje. El lenguaje que busca sentido o está construyendo una ciencia. Y entonces, ¿cuáles son sus reglas? Entonces, si uno lee todo el planteamiento, es cierto que aquí viene bajo la tutela de Piaget, que tenía sus concepciones, tenía sus modos de ver, y él como él guía las reflexiones, tanto en la introducción como en la conclusión de todo el estudio, entonces está marcado por el planteamiento que nace sobre los procesos del conocimiento y todas las investigaciones que realizó de todo el proceso de la formalización de la mente humana y todo lo que quizá algunos de ustedes conocen bien. Pero venía el planteamiento sobre la lingüística, donde comenzaban a decir, le dan el estatuto de que es una ciencia. Dice que habiendo descrito las lenguas
en su diversidad y en su evolución, quiere remontarse hasta la naturaleza misma del lenguaje para explorar su posibilidad, su necesidad y para deducir a partir de sus bases la unidad, variedad y el devenir de las lenguas. Y entonces dice que el objeto, y estos señores de acá, de la epistemología de la lingüística, será el estudio mismo del lingüista. Esto es interesante. Es algo parecido como Ellacuría en un momento dado de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En realidad, es decir, hay dos posiciones contrapuestas a como yo lo veo. Si entendemos el lenguaje a partir de un principio inmanente, es decir, a partir de la definición de la usía aristotélica que usted llamaba, que nosotros traducimos en los principios estructurales de la lengua misma, que sería casi la idea platónica, que existe en otro lado, ¿verdad? Que está en otra forma. Y la otra manera de entender el lenguaje es a partir de una trascendencia, es decir, entenderlo a partir de las manifestaciones en las cuales aparece, las manifestaciones en las cuales el lenguaje existe. Lo que sucede, y mi opinión, ¿verdad?, justamente es que yo creo que la discusión de inmanencia y trascendencia en la filosofía del lenguaje, yo creo que se superó hace tiempo, es decir, cuando superamos el estructuralismo, es decir, en la lingüística, y empezaron las corrientes funcionalistas, ¿verdad? Y ciertamente todavía están los formalistas por ahí existiendo, pero evidentemente yo creo que el lenguaje es algo tan maravilloso que no se puede definir de una manera si no es poética. Y recurro a Lezama Lima, es decir, el maestro Lezama decía que la poesía era, que el poeta era el guardián de la semilla. ¿Y a qué se refería con el guardián de la semilla? Es evidentemente que se refería a aquel que tiene la posibilidad justamente de explorar en el lenguaje. Yo creo que todo hablante en cierto sentido es eso, es el guardián de la semilla, del potens que decía justamente, es decir, Aristóteles. No podíamos pensar una definición inmanente del lenguaje, dado que el lenguaje es potens solamente, y nosotros no vemos el lenguaje aislado, el lenguaje no anda caminando por ahí, o existe como la idea platónica. Ojalá pudiéramos percibirlo como la idea platónica, pero desgraciadamente vemos el lenguaje en contexto. Existe el lenguaje único y exclusivamente en una situación. No conozco yo el lenguaje que esté fuera de contexto, ni siquiera las oraciones esas sueltas que solemos hacer, es decir, pero claro, hay una interacción y hay una discusión, me parece a mí, entre una concepción inmanentista del fenómeno lingüístico y una concepción trascendentalista del fenómeno lingüístico, y lo vemos aquí mismo, que en un caso no está marcado, pero en el otro dice translingüística. Ana nos dice que podemos continuar por unos minutos más el debate, entonces no sé si una intervención y le cedemos el micrófono. Solamente quería decir que efectivamente yo estoy de acuerdo con él, que hay esa distinciones a propósito de cómo abordar el lenguaje. La cuestión es cuál es más productiva, es decir, no es que una sea legítima y la otra no. Aquellas que puede sustentar el lenguaje. El lenguaje no sustenta una ciencia, sustenta una pluralidad. Y lo ha demostrado no solamente en históricos, sino su estructura misma de la lengua, que permite diversas ciencias. Por otro lado, yo entiendo lo que decía el joven, disculpe que como no hizo su nombre en nada, eso es cierto de que si lo inmanente, lo trascendente, pero esa discusión ya fue con Kant, esa discusión ya diríamos, ya no formula de esa manera. Porque Kant dice que hay un tipo de conocimiento que eso es trascendente, ese es un modo de hablar. Pero el a priori y todo esto así, siempre existen los juicios sintéticos a priori, que es lo que hace funcionar el conocimiento, pero eso no es trascendente en el sentido que es como otra cosa distinta del proceso del conocimiento mismo. Porque el problema del trascendente es como que yo tengo una cosa aquí material y tengo otra cosa que no es material. Y todo lo que dice no existe. O sea, ese modo de pensar es un modo de distinguir, pero no existe una cosa como diferente a lo material. Por eso ahora las filosofías están hablando de, es una inteligencia que se entiende logos y razón, pero es una sola inteligencia.
pero no se puede hablar ya, no hablaría, pues así, esto es de inmanente y trascendente, porque no es aquí lo material y aquí lo transmaterial, sino que es un mismo dinamismo metido en una unidad que es compleja. Y después ustedes ven, lo que usted dice de la ciencia y todo tiene razón, pero si nos metemos con Wittgenstein y Russell y todas las cosas, lo primero que hace dice, la ciencia no existe. Por eso digo, entramos... No, pero ¿en qué sentido dice él esa cuestión? Dice que después Apple y todo lo que van a hacer, en el fondo, ¿qué estamos discutiendo? Palabras. ¿Qué es palabras? O sea... No, yo lo entiendo y no es que yo vaya en contra porque nosotros estamos dando y yo acepto, diríamos, acepto. Trabajo con un tipo de línea, entonces un modo de enfrentar el lenguaje y tratar de dar cuenta de la complejidad del lenguaje y todo. Entonces no es rehuir, pero sí ver como toda la discusión, porque ellos sienten que lo teórico y la ciencia, como decía Wittgenstein, y las escuelas analíticas que siguen ahora en una línea, ellos sienten que esos son como modos de hablar, modos de entender, modos de no sé qué, pero que no tienen consistencia, porque según ellos lo único que tiene consistencia es lo matemático, porque ahí sí puede mantenerse en su lógica interna profundamente en todo lo... Pero bueno, entramos en discusiones de que si esto no es... Entonces, por eso le decía yo, es de nunca acabar. Lo único que uno sabe es, lo bonito es, por eso les decía al inicio, cómo uno quiere construir una ciencia, pero pareciera que en este momento, en las discusiones que están, es construir una ciencia en medio de otras ciencias que tienen como un elemento central el lenguaje, pero después cada ciencia entonces se fundamenta en algún lado. Para Bakhtin dice que Saussure, para hacerlo ciencia, tiene que dejar el lenguaje y convertirlo en lengua, y entonces como lengua sí puede hacerlo funcionar como ciencia, pero como lenguaje no. En otros dicen que es la palabra, para hacerlo funcionar como ciencia, porque es la única que es la realidad de esa experiencia. Lo único que uno descubre siempre es la realidad de esa experiencia, que es la palabra, aunque uno por abstracción o por otra cosa, entonces puede pasar a la lengua, y después por otro tipo de abstracción, entonces hablar del lenguaje. Entonces en esas discusiones dicen Saussure y todo lo que llaman las ciencias lingüísticas han tenido que dejarlo no en el lenguaje, sino en la lengua, para poder construir la ciencia. Y entonces entonces entra todo como la discusión. Yo digo esto porque a nosotros no ha tocado, o sea, leyendo así, y sobre todo en la cuestión de la filosofía del lenguaje, las discusiones y cómo van todos los pleitos. Entonces, ver como los matices, por eso un pensamiento como el de Bakhtin me suena a mí porque él trata de ser dialéctico, en el sentido de que no es esto o lo otro, lo que decíamos, es cómo vemos esa unidad de este tipo de relaciones, y entonces cómo dar cuenta de eso. Es esto, pero es esto, por eso su modelo de comunicación es esto, pero todo eso siempre se está dando. Entonces cómo dar cuenta como de ese ejercicio. Pero usted tiene razón, creo yo que se puede hablar de un tipo de ciencia, pero no hay que negar, pues digo, como todavía la filosofía analítica en algunos campos sigue la discusión, como donde dice que son los modelos matemáticos. Hay que tratar de fortalecer la función de economía porque es el Congreso. Entonces fue el secretario en turno. Pues ¿quién lo asumiría? Nos falta el fiscal. Estamos haciendo democracia. Tres vocales. Y Ana Acevedo. Bueno, ahora hay otros. ¿Cómo seguimos? Este es de participación. Bien. ¿Por revés? ¿Por qué participaste? ¿Dos veces? No, uno es el estado. Más bien sería de asistencia. Tenés unidad.
se lo acabo. Total, no lo sacamos de abajo. Sí, no, hasta abajo. Ay, bien.